Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Infante. Yo trabajo en la Universidad Autónoma de Guerrero desde hace 50 años, por cierto. El mes que viene cumplo 50 años de profesor en la Universidad Autónoma de Guerrero. Nosotros estamos en México, en la zona sur de México, en la parte sur de México, en la costa del Pacífico. Transmitimos desde la ciudad de Chilpancingo. Somos un equipo de compañeros que nos hemos dado la labor de la divulgación y nos interesa mucho motivar a los adolescentes, a los jóvenes y a los que nos quieran ver, motivarlos para adentrarse en algunos temas. Estas pláticas no son más que motivacionales. O sea, no pretende ser ni cátedra, ni clase, ni conferencia, ni cosas por el estilo. Bien, sigamos con la comunicación humana. Fíjense ustedes que hay algunos elementos que un alemán que se dedicaba a hacer vitrales, ustedes recuerdan que en las iglesias hay unos ventanales muy grandes con figuras y demás, y que se dedicaba a hacer una cosa que salía costosísima, hacía espejos, entonces eran súper carísimos. De ahí quedó aquella cosa que decía que si a alguien se le rompió un espejo, tenía una maldición de 7 años si había roto un espejo. Bueno, lo que pasa es que los espejos eran tan caros que para poderse comprar otro espejo, pues iban a pasar quizá más de 7 años para poderse comprar un espejo. Entonces, era una profesión muy lucrativa. Y este joven alemán se llamaba Johannes Henneflesch. Este joven hereda la tradición de su padre de hacer vitrales y hacer espejos, pero tiene la idea de juntar varias cuestiones. Él conoce que de Asia, de China, del Japón, llegan imágenes impresas. Estas imágenes impresas fundamentalmente venían en los naipes. O sea, hay toda una imprenta, hay un desarrollo que se hace de estas impresiones para poder hacer naipes, para jugar naipes. Son las primeras impresiones que llegan a Europa y él dice, yo quiero aprender cómo se hace esto. Y entonces le platican cómo cómo se imprimen esas, en una prensa para xilografía, es decir, para grabado en madera, y él dice, es que esto se puede aplicar a la escritura, para imprimir textos escritos. Ya los chinos habían desarrollado una forma de hacer tipos de madera y entintarlos e imprimir. Acuérdense que los chinos inventaron el papel, inventaron la tinta de impresión, inventaron la imprenta, inventaron todo lo referente, ¿no? a tener la posibilidad de imprimir algo. Bueno, pues entonces resulta que Johannes Henneflesch se da cuenta que en muchos lugares de Alemania hay una prensa. Es una prensa que tiene un tornillo que se jala. Y esa prensa sirve para apachurrar las uvas, así, presionar las uvas para hacer vino. Y por otro lado, se encuentra que se puede hacer con madera, pero también con metal, las letras. Y entonces empieza a hacer una gran cantidad de letras A, letra B, letra C, y arma palabras con ellas. Después desarrolla un almohadón de cuero, un entintador de cuero. Y para no hacerles el cuento muy largo, concibe lo que nosotros vamos a conocer como la primera imprenta en 1553. Este Johannes Henneflesch, ¿por qué motivo
No lo sé. Lo he buscado, se los juro que los he buscado. ¿Por qué Johannes Heineflesch pasó a la posteridad como Johannes Gutenberg? Guten vendría de la palabra bien, gut, en alemán, Guten, bien, lo que se hizo bien. Berg es montaña. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir Gutenberg, buena montaña? Bueno, quién sabe. Yo lo he buscado y buscado. Yo la verdad entiendo que el significado era el que hacía bien las cosas. Supongo que quería decir eso. El hecho es que ya nadie lo conocía como Johannes Heineflesch, sino como Johannes Gutenberg. Y hasta el día de hoy lo conocemos como Johannes Gutenberg. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan ustedes que platicábamos de los copistas que estaban en los conventos? Que tenían su pluma, su tinta, podía ser de goma arábiga o de ferrogálica, su papiro, tenían su scriptorium, de donde viene la palabra scriptorium, tenían, que era una mesa inclinada, un ambiente monacal, en donde no había ruido, no había nada. Tenían el texto que iban a copiar, lo copiaban, pero además de copiarlo, lo ilustraban, le ponían dibujos. Era laboriosísimo. Hacer un libro tardaba años y años. O sea, tener un libro era solo para millonarios o para la nobleza, porque además tenía que saber leer, cosa que el 90 y tantos % de la gente no sabía. Y entonces, cuando viene la revuelta protestante, la revolución protestante, una de las características de la revolución protestante, que se da en Alemania, ¿se acuerdan ustedes? De Martín Lutero, es cada quien tiene que leer la Biblia, el Antiguo Testamento. Todo el mundo tiene que leer el Antiguo Testamento o la traducción del Antiguo Testamento, que se va a conocer como Nuevo Testamento, tiene que leer la traducción del Nuevo Testamento, que va a ser una traducción que va a empezar a ser Lutero, la va a hacer y hay que imprimirla. Y entonces a Gutenberg esto le cae, pero sí, del cielo, literalmente, ¿no? Hace todo lo necesario para empezar a imprimir la Biblia. Y entonces el primer libro que se imprime en Occidente es la Biblia. Consigue un préstamo, compra lo necesario, transforma una prensa para hacer vino en una prensa para imprimir, manda fundir todas las letras que sean necesarias, hacer la tinta, hacer un molino de papel, aprenden cómo se hace el papel, eran de retazos de tela que se dejaban macerar en el agua y luego se colaban y se hacía así el papel. Todavía no existía el papel que tenemos el día de hoy, que es de corteza de árbol o de madera, ¿no? Era un papel hecho de viejas telas, ¿no? Que se dejaban macerar en el agua y se iban metiendo en un molde para que se compactara. Bueno, ya no va a usar pergamino, ya no va a usar papiro, va a ser papel. Entonces ya toma el papel de los árabes, que trajeron los árabes, papel chino que trajeron los árabes, va a traer los tipos móviles que inventaron los árabes, va a traer la prensa de hacer vino, va a hacer una gran unión de conocimientos y empieza a imprimir. Y cuando empieza a imprimir, resulta que el tipo que le había prestado el dinero, llega y le exige que le pague el dinero o le embarga. Le embarga la imprenta, lo que nosotros hoy conocemos como la imprenta. ¿Y qué creen? Después de todo el esfuerzo de Johannes Gutenberg o Heineflesch, como ustedes quieran decirle, mejor díganle Gutenberg, si no, Heineflesch no lo va a conocer casi nadie. Entonces, le quitaron la imprenta. Y
las primeras 300 Biblias que salieron de ahí, pues salieron relativamente rápido. ¿Saben cuánto hubiera tardado un convento en hacer 300 Biblias? Años y años y años. Entonces resulta que en lo que se hacía un libro en un convento, ya con el uso de la imprenta se hacían miles, y en la medida en que la imprenta empezó a cundir por toda Europa, se hacían millones de libros. Naturalmente la técnica de impresión empezó a mejorar, llegaron otras técnicas, llegaron técnicas mucho más avanzadas, se inventó la prensa plana, se inventó la rotativa, se ilustró ya no con grabados en madera, sino con litografía, en fin, avanzó y entonces la comunicación humana se volvió muchísimo más completa y más fluida. Ese paso que da Gutenberg es impresionante, porque nos va a permitir que en el futuro, él está en el Renacimiento, en el futuro inmediato, lo que va a seguir, que es el siglo del conocimiento, el siglo de las luces, pues la utilidad de la imprenta es incuestionable, porque ahora sí el hombre tiene la posibilidad de divulgar todo tipo de conocimiento gracias a Johannes Gutenberg. Yo los invito a que platiquemos la próxima vez. Vamos a hablar sobre las consecuencias de la imprenta de Gutenberg, pero ya después del siglo XVI, finales del XVII, en una época que vamos a conocer como la Ilustración, que va a tener su máximo esplendor en el siglo XVIII, en donde ya la imprenta se ha mejorado notablemente. Yo por mi parte me despido de ustedes. Todo esto que hemos platicado, hay películas, hay documentales, hay libros, hay lo que ustedes quieran, para que veamos cómo evolucionó aquel texto escrito que venía de los escribas en Egipto, los que escribían en barro, en platillas de barro, en Mesopotamia, o lo que escribían los griegos, o los romanos con sus tabletas de cera y su punto de metal llamado estilo. Así, ahora ya tenemos cómo hacer miles de páginas en un día. Muchas gracias y visítenos, díganos qué les gusta, qué no les gusta, qué quieren que cambiemos o de qué quieren que hablemos. Muchas gracias, que estén ustedes muy bien.